Hola, buen día a todos. Mi nombre es Alberto de Testudo. Hoy vi un video de Mónico Vázquez de Huella Católica, donde él está haciendo una reflexión y habla de este tema que traemos ahorita de la unidad de la iglesia. Y él hace la misma distinción que hacen Max y el padre Mujica, donde dice que están incorporados a Cristo pero no a la iglesia. Esa separación que la verdad es indebida. Entonces él también tiene esa idea en la cabeza. Y él pide, explícitamente pide, que se le muestre un texto donde diga que se incorporan a la iglesia. Y eso es precisamente el motivo de mi video. Le voy a mostrar ese texto. La verdad es que está muy claro, es muy cortito y bastante entendible. Digo, para la gente que quiere entender, ¿no? El texto en cuestión sería este. Este es el numeral número 4 de la Unitatis, que tanto y tanto han mencionado, pero que por lo que veo no la han leído. Como lo dije en otro video, no leen bien los documentos, no los leen de forma íntegra, leen solo pedazos por aquí, pedazos por allá. Pero el texto en cuestión es este. Lo vamos a leer, dice. Bueno, el número 4 habla del ecumenismo. Aquí habla de la unidad, esta sección habla de las actividades ecuménicas y todos estos párrafos hablan de la actitud que tenemos que tomar los católicos respecto a otras comunidades. Y ya aquí, que ya es casi el final del número 4, tiene este pequeño párrafito que es justo el que quiere Mónico. Aquí dice: sin embargo, las divisiones de los cristianos impiden que la iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad. Si vemos aquí, claramente está hablando de la iglesia. Dice, plenitud de su catolicidad. En aquellos hijos que, estando verdaderamente incorporados a ella por el bautismo, esta es la palabra clave, están incorporados a ella. ¿Quién es ella? ¿A quién se estaba refiriendo en el párrafo? A la iglesia. Entonces, aquí está diciendo muy explícitamente que estando verdaderamente incorporados a ella por medio del bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Esta parte también es importante porque dice exactamente de qué es de lo que están separados. Ellos dicen, es que si dice separados es porque están separados de la iglesia, pero aquí lo especifica muy bien, están separados de la plena comunión, de la plena comunión, que precisamente eso responde también a su pregunta que hacen mucho de, entonces si están incorporados, ¿para qué es necesario el ecumenismo? Pues para quitar esta separación de la plena comunión, que lleguemos a la plena comunión. Para eso es el ecumenismo. Y dice, ya para terminar de leerlo, dice, más aún, a la misma iglesia le resulta muy difícil expresar, bajo todos los aspectos, en la realidad misma de la vida, la plenitud de la catolicidad. Entonces, pues ya leyéndolo seguido, pues aquí está claro que dice que se incorporan a la iglesia. Dice, sin embargo, las divisiones de los cristianos impiden que la iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad en aquellos hijos que, estando verdaderamente incorporados a ella por el bautismo, están sin embargo separados de la plena comunión. Entonces, este texto pues es el que está pidiendo Mónico, que le digan dónde están incorporados a la iglesia. Ahora, hay otra cosa muy interesante en esta palabra, incorporados. En otros lugares dice que es donde ellos se han quedado atorados. Dice, están incorporados a Cristo, pero no a su iglesia. Y a ver, la palabra incorporados tiene una etimología, que básicamente es la separación de este sufijo in, que significa dentro o ingresado de, y corpora, y este otro que ya sería el cuerpo de la palabra, que sería la palabra corporis o corpus. Entonces esta misma palabra dice que cuando en la parte donde dice incorporados a Cristo, dice que se están incorporando al cuerpo de Cristo.
Si ellos hacen esa distinción, es que se están incorporando con la palabra incorporar a Cristo. Le dice, pero no a su iglesia. La palabra incorporados ya tiene implícitamente que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces ellos están negando que el cuerpo de Cristo es la iglesia, porque ellos lo están separando. Se incorporan a Cristo, pero no a la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, esa separación es la que realmente están cayendo en un error muy grave ahí. Y bueno, aquí tenemos en la RAE, de hecho, el significado de incorporar, que dice unir a una persona o a una cosa con otra para que haga un todo con ellas. Aquí vienen las definiciones de que vienen con su etimología, que es sentar o reclinar el cuerpo para estar echado y tendido, y la otra, agregarse a otras personas para formar un cuerpo. Y pues la tipología la tomé de esta, que es donde explica lo que les dije, que la palabra incorporar se compone del prefijo in, que significa hacia el interior, y de la palabra corpus o corporis, que es cuerpo. Entonces, al decir incorporados a Cristo, estamos diciendo que están en el interior del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, todos sabemos que, tanto en la Biblia como magisterio como en tradición, sabemos que es la iglesia. Y esa es una verdad de fe. Y bueno, ese es en cuanto al texto que pidió. Y hay otra cosa que él pidió, o no, que él dijo, que nosotros, supongo que se refería a nosotros, en caso de que no, pues bueno, le contesto, aunque no se haya referido a nosotros, que nosotros negamos que el ecumenismo es para que para llegar a la plena comunión con las demás comunidades, que ellos vengan a la plena comunión de la iglesia, que la plenitud sabemos que está en la iglesia católica, y eso es falso, nunca lo hemos negado. De hecho hay comentarios donde Luis y Noé, ellos han dicho que cuando les preguntan cuál es la final del comunismo, ellos han contestado llegar a la plenitud de la unidad, con que se vengan o que se incorporen a la iglesia católica. Así lo han dicho ellos. Y yo, que creo que más que nada que se refiere a que lo negaba, yo he dado respuestas como que el objetivo del ecumenismo es dar testimonio común, y pero nunca he negado que sea llegar a la plenitud. Esto yo se los dije una vez, y aquí lo dice, esta es la Ut Unum Sim de Juan Pablo II, también es un documento totalmente ecuménico, exclusivamente ecuménico, no como la Dominus Jesus, que ese es interreligioso, no es ecuménico. Entonces aquí dice claramente, el fin último del movimiento ecuménico es el restablecimiento de la plena unidad visible de todos los bautizados. Ese es el fin último. Y dice, en vista de esta meta, todos los resultados alcanzados hasta ahora no son más que una etapa. O sea, estamos en etapas, si bien prometedora y positiva, por los avances que han tenido, ¿no? Entonces yo les comentaba el fin último, efectivamente, es que todos lleguemos a una unidad visible. Pero yo les comentaba, es que ustedes quieren llegar a la meta sin recorrer el camino. Y aquí dice claramente, el fin último del movimiento ecuménico. Entonces, ¿cuál es ese movimiento ecuménico? También lo explica la Unitatis. Como les digo, ni siquiera la han leído. Aquí dice, por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que conformen a distintas necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Entonces, el movimiento ecuménico sabemos que es el conjunto de actividades para favorecer la unidad de los cristianos. Así, una frase sencilla, ¿no? Y en el siguiente párrafo nos dice cuáles son. Tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conforme según la justicia y verdad de la condición de los hermanos separados. En pocas palabras, no estar insultando a sus comunidades, degradándolas, desacreditándolas. En segundo dice, el diálogo establecido por peritos técnicos y por teólogos. ¿Sí? Este diálogo que cada uno expone sus partes y llega a una profundidad de la doctrina de su comunión, o sea, de una profundidad de la doctrina de la comunión de cada quien, presentando claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo todos adquieren un conocimiento más auténtico y aprecio junto de las doctrinas de la vida de cada comunión.
Ese es en segundo lugar. En tercer lugar, tercera actividad ecuménica, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en el orden del bien común. En cuanto es posible, participan en la oración unánime. Esa es otra actividad económica, actividad ecuménica, oración unánime, o que oremos juntos, ¿no? Básicamente. Y todos finalmente examinan su fidelidad en voluntad de Cristo y estado de vida aparentemente. Ya. Entonces, aquí nos decía la Ut Nunc, el fin último del movimiento ecuménico es el restauramiento. Ese es el final, esa es la meta, como dice aquí. Pero ¿cuál es el movimiento ecuménico? Que también se le conoce como camino ecuménico. Pues son estas actividades. Que estas son las que nunca leen, las que nunca han dicho, las que no les interesan. ¿Por qué? Porque son contrarias a lo que ellos realizan. Entonces, ahí está contestado, creo que las dos cosas que comentaba Mónico respecto a lo que nosotros decimos, creo que están aclaradas y muy claras. Y pues también si quieren llegar a hablar de esto o algo, pues no tengo problema en hablarlo, pero el chiste es avanzar y que ya no estén atorados en esa falsa enseñanza que andan haciendo de que se incorporan a Cristo pero no a la iglesia. O sea, no, ya basta de esa incongruencia, la verdad, ya que es algo que la iglesia no enseña, es solo algo que se han inventado para no aceptar esta realidad. Pero bueno, eso es todo y hasta luego.